Skylines and crowded streets calling my attention. Limelight and empty dreams craving my affections. But there is a perfect voice waiting above the noise. And Jesus, my only choice when all the lights are screaming. Then I get lost in your eyes and find the clarity to... Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes en un nuevo tiempo de programa. Seguimos con nuestro tema, con este tema que hemos estado trabajando, que hemos estado, ¿cierto?, realizando. Ya vamos por la mitad del mes trabajando, ¿cierto?, este tema que es cómo canalizar los conflictos. Así es que bueno, estamos gratos con Dios, estamos felices con Dios porque Él nos permite poder, ¿cierto?, comunicar su palabra. Él nos permite poder compartir de lo que Él nos ha dado. Así es que bueno, no se vaya de nuestra sintonía, quédese con nosotros, luego ya estamos con ustedes. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Como quisiera correr el tiempo atrás y ser uno de ellos. Y al tú preguntar si el rumbo cambiar, responderte así: ¿a quién iré sino a ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Correré hacia ti, esta es mi oportunidad. Y al tú preguntar si el rumbo cambiar, responderte así: ¿a quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti, sino a ti. Si solo tú tienes palabras de vida para mí. ¿A quién iré? Sino a ti, solo a ti, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Cuando estuve triste, fuiste mi alegría. Cuando estuve solo, puse compañía. Débil fui, ahora fortaleza mía. Y si estoy enfermo, sanas mis heridas. Solo tú tienes palabras de vida, de amor. Solo tú tienes palabras de vida. Fuente, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a ti? Fuente inagotable de amor.
Bien, estamos de vuelta nuevamente, es un tiempo maravilloso, como decíamos, es un tiempo glorioso, hemos disfrutado, ¿cierto?, de esta alabanza, de este tema musical muy bueno, muy apropiado para lo que nosotros estamos tratando. Y bueno, y queremos continuar, como decíamos, queremos continuar con este tema, cómo canalizar los conflictos. La verdad que hemos ido avanzando de una manera gloriosa, Dios nos ha ido permitiendo poder compartir estas enseñanzas con ustedes, ya enseñanzas de la vida diaria que Dios nos da, enseñanzas que van más allá de un concepto teológico, van más allá, ¿cierto?, de un concepto filosófico, sino que tiene que ver con experiencia, con una palabra que experimentamos, que vivimos. Porque eso es la palabra. Dice el propio Señor, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así es que no nos sirve de nada que nosotros podamos, ¿cierto?, podamos expresar las palabras de Dios o podamos hablar tanto de la palabra de Dios y si no tenemos la experiencia. Entonces es importante la experiencia, ¿ya? Jeremías dice también que seguiremos y proseguiremos en conocer al Señor. Entonces, el conocer a Dios no es solamente un tema de conocimiento. El conocimiento obviamente es importante, pero no es tan importante como el aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Y de eso se trata este tiempo que nosotros queremos compartir con ustedes. Se trata de aplicar ese conocimiento, lo que uno aprende, ir aplicándolo, ¿cierto?, a nuestras vidas. Jesús mismo lo dice, ¿cierto? El maestro de maestros, Él lo dice que el que oye mi palabra y la hace, a este yo le voy a comparar a un hombre que edificó su casa en la roca. Vinieron vientos, lluvias, ríos, ¿cierto? Y todo aquello, y esta casa no cayó. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, Dios le compara a una persona que edificó su casa en la arena. ¿Ya? Se edificó su casa en la arena, vinieron todas las mismas cosas, pero dice que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor hace la diferencia entre aquel que oye la palabra y la hace y aquel que oye la palabra y no la hace. No la pone por obra, no la pone en práctica. Bien, hemos estado hablando, ¿cierto?, y tomando como referencia la vida de Elcana, la vida de Ana, la vida de Penina. Estuvimos hablando, ¿cierto?, ya los 2 programas anteriores, y estuvimos tratando con respecto a lo que es cómo Dios quiere trabajar, ¿cierto?, en nuestra vida, cómo Él está siempre preocupado de trabajar en nosotros. Dios está siempre preocupado, ¿cierto?, por el ser humano, por la familia, ¿ya?, por la sociedad donde nosotros vivimos. Aunque nosotros a veces digamos que a Dios no le interesa o que no le interesamos, ¿ya?, esas ideas y esos pensamientos que muchas veces el enemigo coloca en su corazón, en su mente, haciéndole creer que a Dios no le interesa, no le importa lo que pasa en la sociedad, y no es así. Dios es el más interesado en trabajar en nosotros, el más interesado, ¿cierto?, en poder ayudarnos, en poder ayudarlos. Es tanto así que dice la palabra que el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y luego obviamente dice el texto bíblico, y llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, únanse a mí, ¿ya? Porque yo les voy a ayudar a llevar. Entonces, la forma de Dios hacernos descansar, la forma de Dios ayudarnos, ¿ya?, o de trabajar con nosotros es cooperándonos, ayudándonos. No es que Dios va a venir a resolver nuestros problemas, no, eso es una forma de pensar equivocada. Nosotros muchas veces pensamos equivocadamente. Creemos que Dios tiene que venir, ¿cierto?, a solucionarnos los problemas y las cosas que nosotros hemos hecho mal. No, el Señor va a venir, ¿cierto?, a ayudarnos para poder hacer las cosas correctamente, para no seguir haciéndolas incorrectamente como las hacemos. Es decir, darnos la forma correcta de nosotros hacer, la forma correcta de nosotros proceder. Y esto es lo que ha pasado, ¿cierto? Hemos visto que pasó con la vida de Elcana, de Ana, ¿cierto?, de su mujer. Y vemos igual, obviamente, una tercera persona que fue utilizada para poder, de alguna forma, suplir, ¿ya? Y lo hemos estado diciendo, de suplir una necesidad que ellos tenían, un conflicto, una situación, un problema que ellos no hallaban cómo resolver y que obviamente esperaban
de alguna forma, ¿cierto?, solucionarlo. Pero hablamos que la solución al final fue peor, o la cura fue peor que la enfermedad. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros de la misma forma actuamos igual, somos iguales, no hay ninguna diferencia, ¿cierto?, entre ellos y nosotros. Y eso nos muestra, ¿cierto?, por qué Dios toma estos elementos, por qué toma, digamos, la vida de personas como Elcana, ¿cierto?, como Ana y como otros personajes de la Biblia, para mostrarnos que la naturaleza humana no ha cambiado para nada. Imagine, hace cuántos años, cientos de años se escribió esta palabra, cientos de años. Se escribió, se inspiró a hombres para que pudieran escribir esta palabra. Y hasta hoy día, ¿cierto?, la palabra de Dios sigue vigente, hasta hoy día, ¿ya? Y como recién decía, la naturaleza humana no ha cambiado para nada. Quizás nosotros a veces pensamos que la naturaleza humana, ¿cierto?, ha cambiado, pero no es así. Sigue siendo la misma, sigue comportándose de la misma forma, sigue cometiendo las mismas malas decisiones, los mismos malos errores, y es allí donde Dios quiere entrar, obviamente. Es allí donde Dios quiere, ¿cierto?, de entrar en nuestra vida. Él quiere intervenir, pero Dios no va a intervenir si tú y yo no le damos lugar. Entonces, tan igual como la vida de esta mujer y como la vida, ¿cierto?, de este hombre, nosotros podemos profesar incluso una cierta religión, pero escúcheme bien, Dios no se mueve en ese tipo de cosas. Dios no es religión, ¿ya? Él no es religión, Él no tiene nada que ver con ese tipo de cosas, ¿ya? Él es Dios, Él es Dios, y Él es el creador, ¿cierto?, el hacedor de nuestra vida. En ninguna forma Dios ha querido, ¿cierto?, que el hombre viva una religión y que crea que a través de esa religión la persona, ¿cierto?, puede obtener algo o ser alguien, qué sé yo. Así que bueno, así somos los seres humanos, no hemos cambiado para nada y creemos muchas veces, ¿cierto?, que por las cosas que hacemos, obviamente Dios puede y tiene que, digamos, tiene que respondernos. Pero Dios trabaja de maneras diferentes. Dios no trabaja de las formas que nosotros, ¿cierto?, pensamos. Él trabaja de formas, digamos, distintas. Y bueno, estuvimos hablando, ¿cierto?, de los sustitutos, cómo sustituimos las cosas, cómo no somos personas que obviamente nosotros todo lo queremos hacer con el brazo de carne, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, pero que nuestras capacidades y nuestra inteligencia son limitadas. Entonces, son cosas que necesitamos aprender, que necesitamos entender, que el ser humano necesita entender. Necesitamos entender que con nuestra fuerza no, ¿cierto?, no podemos hacer todas las cosas. Que hay cosas que nos limitan. Y ahí necesitamos a alguien, ¿cierto?, obviamente que es un ser ilimitado. A alguien que tiene una capacidad ilimitada. Y esa persona de la que yo te hablo es Dios. ¿Ya? Es Dios, es su Hijo Jesucristo. Entonces, allí donde Dios aparece, donde Dios interviene, ¿cierto?, dándose a conocer, porque obviamente el pecado, como muchas veces lo hemos dicho, ha entorpecido, ha oscurecido la mente del ser humano, ¿cierto?, y ha hecho de que nosotros rechacemos a Dios, a aquel mismo que nos creó, a aquel mismo que nos formó, a aquel mismo que nos hizo. Entonces nosotros le rechazamos. Pero vea bien, lo otro que estuvimos hablando, obviamente, y estuvimos tocando muchas cosas que son, digamos, muy importantes, y hoy igual, obviamente, quisiera tocar algunas. Estuvimos diciendo también lo importante que era no enfocarse en los problemas, no enfocarse en las situaciones. David dice, en un momento también de conflicto, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y obviamente él no veía ni una esperanza, no veía ni una solución a su problema, a su situación que él estaba viviendo. Entonces estaba mirando hacia los montes, no veía salida, ¿ya? Pero en un momento, obviamente en esa búsqueda que el ser humano tiene de poder encontrar una solución a sus dilemas, a sus situaciones, ya, a sus imposibles, allí es donde Dios se revela, como digo yo. Y en ese momento algo se revela en el corazón de David, ¿ya? Algo se revela, porque pareciera que cuando nosotros no encontramos salida, es allí donde nuestro corazón queda apto, queda preparado
para poder, ¿cierto?, abrirle el corazón a Dios para que Él entre, para decir, Dios, ya no puedo más. Necesito de ti, necesito que tú entres a mi vida, necesito que tú hagas algo, ¿cierto? Porque yo ya no puedo hacer más. Es decir, estas cosas me superaron. Y hasta cuando no entendemos eso, hasta cuando no comprendemos que tienen que superarnos las situaciones, tienen que esas cosas obviamente llevarnos a un límite de nuestra vida, recién nosotros nos rendimos. Recién comenzamos a rendir nuestra vida y a decir, realmente necesito de alguien superior, de alguien mayor, de alguien que está, ¿cierto?, que sea superior a mí y superior a lo que estoy viviendo. Entonces, bueno, somos así los seres humanos. Lamentablemente eso muestra que estamos contaminados, ¿cierto?, por lo que muchos niegan, ¿cierto?, y muchos se burlan incluso, aquello que nosotros llamamos pecado, como dice la palabra. Pecado es desobediencia. Pecado, ¿cierto?, es apartarse de Dios, es apartar el corazón de Dios, es negar a Dios, es decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie para vivir mi vida, ¿cierto? No necesito de nadie. Pero hay un momento donde Dios te para en el camino. Hay un momento donde Dios te frena y te dice, no es así, mi amigo. Usted necesita de mí, yo soy su creador. Yo sé cómo funcionan las cosas. Y lo más tremendo, lo más glorioso, es que Él tiene la solución para todas las cosas. Y aquí nos encontramos, bueno, otra de las cosas que destacamos también tenían que ver con el hecho, ¿cierto?, de que en medio de todas las situaciones, qué glorioso es cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos buenas actitudes. Ahora mire, veíamos la actitud, ¿cierto?, del Cana, de cómo él obviamente había un cuidado hacia su familia, estuvimos hablando de eso, lo importante que es que independiente de las situaciones que nosotros pasemos, indistintamente, ¿cierto?, los conflictos que pasemos, lo importante que es el cariño, el amor, ya que muchas veces esas cosas de alguna forma nos ayudan a entender que nos hemos enfocado a veces demasiado en las cosas materiales, nos hemos enfocado demasiado, ¿cierto?, y centralizado mucho en ciertos puntos de nuestra vida. Y muchas veces perdemos el enfoque de lo que estamos viviendo. Y eso usted lo puede aplicar a muchas cosas, lo puede aplicar ya sea al trabajo, no sé, a la parte económica, ya a tener cosas en su casa, o a tener ciertas mejoras, a tener una buena casa, que no es malo, no tener un vehículo, obviamente, que hoy día son cosas necesarias. Pero muchas veces nos vamos enfocando, ¿cierto?, en tener y todo aquello. Otras veces tienen que ver con metas que nos colocamos o enfoques que tenemos y que nos empecinamos en esos enfoques. Yo creo que en muchos de los casos también tiene que ver con actitudes, ¿cierto?, religiosas también, que podríamos hablarlas aquí. Muchas personas que están enfocados, ¿cierto?, y a veces lamentablemente muy mal enfocados, y ese mal enfoque lamentablemente lo hace perder, digamos, la sensibilidad de lo que está pasando en su familia. Y bueno, aquí Dios nos muestra cómo una persona, como este hombre, ¿cierto?, de alguna forma nos muestra un ejemplo. El ejemplo es la actitud de él hacia su mujer, la actitud de él, ¿cierto?, de preocupación, de dedicación, de estar atento a lo que ella le pasaba, atento a lo que ella le sucedía, ¿ya? Entonces, creo que nos habla a nosotros también de la actitud que debe haber, la actitud que hoy se ha perdido, porque hoy día no hablamos solamente que en la sociedad se ha perdido, ¿cierto?, los principios y la sensibilidad y todo aquello. Lamentablemente esto ha partido por casa, esto ha partido por la familia, y eso es lo terrible. Lo terrible es que ha partido por la familia, no ha partido, ¿cierto? Esto no parte en la sociedad, no, es todo lo contrario, mi amigo, es todo lo contrario. Esto parte en el hogar, en la familia. ¿Por qué hoy día nosotros enfrentamos, ¿cierto? Enfrentamos una sociedad donde una sociedad, ¿cierto?, como algo lo dijera hedonista, una sociedad, ¿cierto?, indolente, una sociedad muchas veces hipócrita, ¿ya? Inconsecuente y tantas cosas que podríamos decir, porque realmente todo está partiendo y todo parte del hogar.
Todo parte del hogar, del núcleo familiar. Y es allí donde nosotros tenemos el problema. ¿Por qué? Porque muchos tienen una distorsión con respecto a ser, ¿cierto?, a qué es lo que es ser un jefe de hogar, o qué es lo que es ser un esposo, o qué es lo que es ser un padre. Entonces, como está distorsionada digamos, esas cosas que son pilares principales de la sociedad, ¿ya? Hoy día los mismos gobiernos le están quitando autoridad a la familia. Y óigame esto es importante que usted lo medite, que usted lo piense, porque incluso estamos aceptando, ¿cierto?, leyes incorrectas, leyes injustas, que lo que van a hacer es destruir nuestra sociedad. Ya algunos días atrás, me parece que fue ayer o antes de ayer, ya, escuchaba, ¿cierto?, lo alarmante que está la cantidad de gente enferma de SIDA, ¿ya? Como nunca antes en Chile. Y supuestamente el Lota y Coronel, ¿cierto?, ha incrementado increíblemente la tasa de gente que está enferma y contagiada por SIDA. ¿De qué nos habla esto? De las mismas leyes inmorales que los hombres están, ¿cierto?, estableciendo, y que piensan que no van a hacer daño a nuestra sociedad. Y claro que van a hacer daño. Lo que están haciendo es destruyendo nuestra sociedad. Pero ¿de dónde parte todo, amado? ¿De dónde parte todo? Mi amigo, mi amiga. Todo parte de la familia, parte del hogar, parte, ¿cierto?, del papá, de la mamá, donde muchas veces, ¿cierto?, la persona está presente, pero no está presente. Mire lo que le estoy diciendo. Muchas veces el padre está ahí, quizás trabaja, ya en muchos casos no, trabaja, provee para el hogar, pero es una persona ausente. Es una persona, ¿cierto?, que vive su vida. ¿Por qué? Es que, bueno, a mí me trataron así era mi padre conmigo, y ¿por qué yo voy a ser diferente? Son patrones que nosotros le llamamos, patrones de conducta que vamos siguiendo, ¿cierto? Y que vamos copiando. Y muchas veces, en vez de mejorar, nosotros empeoramos. Vamos de mal en peor, de mal en peor. En vez de detenernos en la vida y decir, ¿cierto?, no estoy haciendo bien, no está correcta mi actitud, estoy mal, ¿ya? Y fíjese una cosa, nosotros a veces decimos, bueno, la vida un día te va a pedir cuenta. No es la vida. Escúcheme bien, aquí no es la vida. No es la vida. Yo no sé a qué vida usted se refiere. No, aquí el que le va a pedir cuenta es Dios. Es aquel ser superior que está sobre nosotros, ¿ya? Él va a pedir cuenta. A Él tendremos que darle cuenta de todas nuestras acciones. No es ni la vida, ni el cosmos, como algunos dicen. No, esa es una falacia, esa estupidez. No, usted le va a dar cuenta a aquel que creó los cielos y la tierra. A Él le va a dar cuenta, porque Él creó este mundo y la vida de cada persona con principios, con leyes. Con leyes. Hay una ley física, ¿cierto? Si usted se tira de un avión y se tira sin paracaídas, la ley física dice, y es la ley que Dios creó, que si usted se tira sin paracaídas, sin algo que lo pueda sujetar, que lo pueda sostener, usted se va a estrellar y va a morir. ¿Ve? Y así hay muchas leyes, ¿cierto?, que incluso nosotros vemos que se tienen que aplicar. ¿Por qué? Por causa de nuestra naturaleza, por causa de la actitud, ¿ya? Por causa nuestra. No debieran haber, mire, escuche, no debieran haber leyes, ¿cierto?, contra el homicidio, contra el suicidio, contra tantas cosas, contra el robo, contra la delincuencia. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué tienen que haber leyes? Por causa de nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza, ¿cierto?, es llevada al pecado, es tendida a pecar, a fallar, a cometer, a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. Y esto, amado, no tiene que ver simplemente, ¿cierto?, ya ese estigma de que en los pobres, en la gente pobre solamente, ¿cierto?, ellos son los que están más vulnerables. Mire, hoy día, lamentablemente, es tan asqueroso, es tan terrible lo que nosotros estamos viendo, que hoy día ni siquiera un diputado se salva, un senador, un abogado, un juez, ¿cierto? Personas que antiguamente eran personas de respeto, personas que uno confiaba,
que confiábamos porque eran nuestras autoridades. Entonces hoy día no tiene nada que ver con eso. Está demostrado, más que demostrado en sus propios ojos, a su propia vista. Está demostrado, cierto, que el hombre no necesita vivir en una condición inhumana para tener que delinquir, para tener que robar, para tener, cierto, que ser un delincuente. Hoy día nosotros tenemos delincuentes con corbata, sentado, cierto, sentado en el Senado, sentado en los lugares, digamos, principales, por decirlo así. Y es terrible, ¿se fija? Gente que en años atrás eran personas respetadas, de ejemplo. Hoy día ya no lo son. Hoy día ya han cambiado y es lo que dice la propia palabra. Si a usted le guste o no le guste, es así. Dice que, y habla la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, del carácter de los hombres, cómo cambiaría el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Cómo sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos? Intemperantes, ¿cierto? Amadores de sí mismos, crueles, corruptos. Y nos habla todo, clarito. Entonces, si usted no se quiere dar cuenta, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué pasó allí? Todo, como le digo, viene del hogar, viene de los ejemplos del hogar, de la familia. Y de personas también que aprenden. Hoy día incluso hasta en el ámbito, ¿cierto?, religioso, en el ámbito religioso, hasta en ese aspecto nosotros vemos, ¿cierto?, cómo se ha corrompido nuestra sociedad. Pero les vuelvo a repetir, todo viene de la familia, porque no todo, obviamente, no van a pagar justos por pecadores, no vamos a meter a todos en un saco. Aún hay gente que se mantiene. Mire, escúcheme esto, aún hay gente que se mantiene, ¿cierto?, en la plomada, que se mantiene equilibrado. Aún hay gente que cree en los principios, que cree en los valores, que cree en el amor, que cree en la familia, que cree en los cuidados. Aún hay gente que cree. Aún hay gente que cree en la bondad. Aún hay gente que cree, ¿cierto?, en lo correcto. Y déjeme decirlo esto. Esto no es solamente para personas, no lo estoy diciendo para personas, ¿cierto? O para alguien que va a una congregación, para alguien que dice, yo voy a la iglesia. No. Escúcheme. Esto trasciende a esto. La Biblia nos muestra gente que no era religiosa, ¿ya? Pero que tenía un corazón justo delante del Señor. Caso, ¿cierto?, el libro de los Hechos, el caso de Cornelio. Un hombre que no era judío. No hacía como los judíos, pero él, ¿cierto?, era un hombre justo delante de Dios. Y yo creo que en nuestra sociedad tenemos gente justa, que lo único que le falta, ¿cierto?, es volcar su corazón al Señor. Entonces, es valorable lo que vemos en el Cana. Un hombre preocupado, un hombre atento. Eso nos habla ¿cierto?, nos habla a nosotros de la actitud que hoy día debemos recuperar. Debemos recuperar. Esto se ha volcado en una locura terrible y no nos damos cuenta de las consecuencias que esto, ¿cierto?, va a seguir trayendo. Es por causa de eso, toda acción nuestra trae una consecuencia. Ya lo vimos nosotros con la decisión que el Cana y Ana tomaron. Al final, como le vuelvo a repetir, la cura fue peor que la enfermedad. Y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando tomamos decisiones en nuestra, digamos, en nuestra sabiduría humana, en nuestra perspectiva humana. Así es que necesitamos, ¿cierto?, de la ayuda de Dios. Obviamente que necesitamos de la ayuda de Dios. Y bueno, otra cosa que yo quiero destacar, y ya voy a ir terminando en esta parte. Quiero destacar, ¿cierto?, es el hecho de que en un momento el consuelo de este hombre, la actitud de este hombre hace reaccionar a su mujer. Cuando él, en su preocupación, le dice, ¿acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Ana, ¿no soy mejor yo que 10 hijos? ¿Ya? Y él le muestra su preocupación, le muestra, ¿cierto?, su inquietud, le muestra la inquietud que está. ¿Y sabe de qué nos habla esto? Aquí hay otra cosa que yo quiero tocar y que es el diálogo.
Se ha perdido el diálogo, la conversación en la familia. Y eso tenemos que volver a recuperarlo. El enfrentar las cosas con diálogo, no gritando, no insultando, no maldiciendo, no tomando decisiones equivocadas, más decisiones equivocadas, sino dialogando, hablando, ¿cierto? Hablando con cada uno, dice la Biblia, diga verdad, hable verdad con su prójimo. Hablando y siendo sincero, siendo honesto. Muchas de las cosas que nosotros vivimos podríamos solucionarlas si nosotros fuésemos sinceros, si nosotros fuésemos honestos, si nosotros fuésemos verdaderos, si dijéramos, ¿cierto? El hombre le dijera a su mujer, mira, esto me está pasando, mira, yo creo que esta actitud que tú estás haciendo no es la correcta, ¿ya? Yo creo que nuestra vida emocional, sexual, no está bien y esto está perjudicando nuestro ambiente familiar, está perjudicando todo. Sería tan maravilloso, ¿cierto?, si la mujer fuese tan honesta también. Y también en la actitud de muchas mujeres poder ver, poder ser personas que dejen de estar solamente preocupados de hacer el aseo en la casa, sino que también preocuparse de las cosas que son fundamentales, como el amor, el cariño, ¿ve? Entonces, muchas veces confundimos las cosas, confundimos los roles, ¿ve? Confundimos los roles. Pensamos que el hecho que la mujer, ¿cierto?, piensa que el hecho de que hace las cosas, que hace la comida, que barre, que lava, que obviamente es una gran labor y tenemos que destacarla, una gran labor. Muchas mujeres hacen una tremenda y gran labor, pero todo nos llega ahí. Necesitamos nosotros también ser personas que podamos nutrir los sentimientos, ¿ya? Y eso es a través del diálogo, a través de la conversación, a través de hablar, de dialogar, de decir. ¿Ve? Muchas personas están perdidas en el limbo, están perdidos en sus propios pensamientos. Qué tremendo es esto. ¿Sabe? Bueno, la palabra de Dios es un mar de conocimiento. Es tan profundo, ¿cierto?, el conocimiento de Dios. Yo quisiera llegar hasta acá y bueno, quisiera decirle, ¿cierto?, de que es importante que nosotros comencemos a valorar nuestra vida familiar. Es importante que nosotros valoremos la familia. Vamos a irnos unos instantes y luego estaremos nuevamente con usted. Te invitamos a nuestras reuniones de enseñanza los días martes y jueves a las 19:30 horas. Y a nuestros cultos de poder y de milagro los días domingo a las 19:30 horas. Dios te bendiga. Bien, mis queridos amigos, hemos vuelto para poder despedirnos, ¿cierto?, de este tiempo maravilloso de programa, ya, de este momento, de estos momentos que nos hemos dado para poder estar con usted, y esperamos que esta plática haya sido de bendición. Esperamos, ¿cierto?, que usted haya sido bendecido y que haya sido alcanzado, ¿cierto?, por estas reflexiones de la palabra de Dios. Dios tiene toda la intención, ¿cierto?, de bendecirnos y ayudarnos. Así que bueno, quisiera bendecir su vida, declarar, ¿cierto?, que Dios hará maravillas en usted y que usted solamente lo que tiene que hacer es abrir su corazón y dejar que Dios entre a su vida. Dejar que Dios lo ayude, nada más, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y usted va a ver el cambio en su vida, usted va a ver la transformación, va a ver lo milagroso de parte de Dios. Nos estamos retirando, nos estamos viendo, ¿cierto?, despidiendo ya de otro tiempo más de programa y nos volveremos a encontrar aquí en directo a tu corazón. Skylines and crowded streets calling my attention. Limelight and empty dreams craving my affections. But there is a perfect voice waiting above the noise. Jesus, my only choice when all the lights are screaming. Then I
trust in